Buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a nuestra nueva clase virtual. Espero que se encuentren bien en compañía de la familia. Sabemos que estamos pasando momentos difíciles, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante. El valor que yo les quiero compartir es el siguiente, es la bondad. Y dice, ser bondadoso con los demás y así juntos combatiremos esta pandemia. Quédate en casa. El curso es Historia del Perú y el tema es Chavín, excelentes escultores. Primero vamos a hablar de su ubicación geográfica de la cultura Chavín. Esta cultura se ubica en el distrito de Chavín de Huántar, perteneciente al departamento de Ancash. Se extiende desde Cajamarca por el norte hasta Ayacucho por el sur. Es una cultura muy rica e importante dentro del Perú, una de las primeras culturas que existió en el territorio peruano. Ahora vemos sus características. Fue descubierto por el arqueólogo Julio Cetello en el año 1919. Su extensión llegaba por el norte hasta Lambayeque y Cajamarca y por el sur hasta Ica y Ayacucho. Fue un estado teocrático. ¿Por qué decimos estado teocrático? Porque fue gobernado por un sacerdote. El sacerdote era la persona más alta dentro de las clases sociales de esta cultura chavín. Pero a la vez también explotaban a las personas muy simples y sencillas de ese pueblo, pero tenían muy en cuenta su religión. Para empezar a hablar de la escultura de la cultura chavín, vamos a hablar un poco muy importante de los dioses de la religión de la cultura chavín. Habían 3 dioses importantes dentro de esta cultura: el felino, o llamado jaguar, la serpiente y el cóndor. ¿Por qué decimos que estos eran dioses divinos dentro de la cultura chavín? Porque sus esculturas representaban rasgos de estos animales. Por eso le decían que eran zoomorfas, porque tenían rostros de esos animales: el felino, la serpiente y el cóndor. Esta cultura chavín fueron hechas de piedra y están relacionadas a su religión, ya que creaban sus obras inspirados en sus dioses, representados por rasgos de sus divinidades, que fue, nuevamente lo repito, el felino, el cóndor y la serpiente. Su templo se llamaba el Templo Chavín de Huántar. Es un templo muy importante y trascendente dentro de esta cultura, porque resaltaba sus cabezas clavas. ¿Y por qué decían que eran las cabezas clavas? Porque cuenta la historia, que estas cabezas clavas estaban afuera del templo de Chavín. Significaba que ahuyentaban a cualquier enemigo que quería ingresar al templo. Dentro de este templo de la cultura chavín encontramos el blasón monolítico, la estela de Raimondi y el obelisco Tello. Vuelvo a repetir, en este templo de la cultura chavín encontraron las esculturas del blasón monolítico, la estela de Raimondi y el obelisco Tello, siempre representando las 3 especies importantes de animales que ellos tenían como dioses: el felino, el cóndor y la serpiente. Fue una cultura bastante organizada, muy buena. Usaban piedras, barros para realizar sus diversas construcciones. Y sus templos estaban rodeados de esas cabezas clavas. ¿Para qué? Para que nadie pueda ingresar. También resalta en esta cultura chavín su cerámica. La cerámica fue muy extraordinaria. Es generalmente monócromo, es decir, usaban un solo color primordialmente,
pero para hacer otro tipo de vasijas también resaltaban otro tipo de colores. Por ejemplo, el color rojo, negro plata y una serie de puntuaciones que ellos utilizaban para hacer sus vasijas de barro. También con rasgos de felinos, de monos, de lagartos, de aves y un poquito más de especies, de animales, diversos animales que se podría representar dentro de esta cerámica chavín. También usaban el gris, el marrón y el negro. Pero también resaltaban dos clases de cerámica en esta cultura. La cerámica utilitaria, para el uso común de la gente del pueblo, y la cerámica ceremonial, para las prácticas rituales que hacían en el templo chavín el sacerdote. Qué interesante, ¿no, queridos alumnos? Y para terminar, en esta diapositiva mostramos la tarea que tienes que desarrollarlo en el cuaderno. Completa la frase. Y luego tienes que dibujar o pegar las 3 esculturas más importantes de la cultura chavín. Y no olvidarte desarrollar las páginas del libro de historia, 176, 177 y 178. No olvidemos estas pequeñas recomendaciones, queridos alumnos. Lávate las manos constantemente. Si quieres estornudar, coloca el antebrazo. Mantén la distancia y es importante la higiene personal. No te vayas a olvidar estas pequeñas recomendaciones, querido alumno. Quédate en casa. Cuídense mucho y nos volveremos a ver la próxima clase.